la promesa es la forma en que recepcionamos y creemos lo que Dios dice. Por eso la Escritura dice: al que cree, todo le es posible. Es enfocarnos, poner todo nuestra seguridad en lo que Dios ha dicho y no en las circunstancias. De lo contrario, la gente va a vivir de un tropiezo en otro. Y al mirar con fe la promesa de Dios, entonces la vida se vuelve diferente. La vida comienza a tener cambios positivos. Yo vengo de un hogar que no conocía la palabra de Dios. Yo vengo de una casa donde me crié con un estilo de vida tan duro como cualquier otro hogar en Nicaragua. Pero les digo algo: cuando tomé la palabra de Dios, comencé a escudriñar la palabra de Dios, y este es el manual del éxito para la gente que quiera vivir en el mejor nivel de vida. No es leer un poco, es comer la palabra diariamente. A veces tomo un texto de la Biblia y lo leo en 20 versiones diferentes, el mismo texto bíblico. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la fe se alimenta de escuchar la palabra de Dios. Pero hay algo que nosotros conocemos que convence nuestra vida, y es el sistema repetitivo: hablar, hablar, declarar, hablar. Entonces, fe no es lo que solamente la gente, lo que la palabra de Dios dice escrita, es lo que yo me enlazo con ella para hablarla. Hablo lo que la Biblia dice. He descartado una cantidad de palabras de mi vida, porque en ese diccionario que yo tenía habían cosas que no eran correctas, pero ahora hablo pura fe. Vamos con el libro de Gálatas capítulo 3 verso 29. El tema de hoy es: las promesas de fe nos libran del temor. Sin duda alguna que Gálatas capítulo 3 verso 29 nos enseña que donde quiera que hay gente de fe en Cristo Jesús, estos son de una sola familia. Y aquí hay que mirar enfocándonos en lo que Jesucristo nos enseña, que es fe. Lo que Jesucristo nos ha heredado como fe. No es una organización, no es una religión, es una vida de fe. Gálatas capítulo 3 verso 29 dice: entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Abraham prácticamente es el padre de una fe naciente en un lugar donde la gente creía en muchos dioses. Pero viene Dios y se le muestra a Abraham. Abraham comienza a tener una vida, actitud y proceder de fe. Por lo cual, toda persona que a través de Cristo ha conocido esta misma fe que tuvo Abraham, somos de la misma familia. Diga conmigo: hay una familia de fe. Es una fe victoriosa que vence al mundo. Es una sola familia de fe. Del pasado, del presente o del futuro, de una u otra región del mundo. Cristianismo no es religión. Cristianismo no es cualquier cosa. Cristianismo es fe, y fe en Cristo es cristianismo. Y la gente que camina en fe es la gente que ve milagros. Por lo tanto, Jesús nos enseña la manera de vivir la vida de fe. ¿Y por qué mencionan a Abraham? Porque Abraham no tenía el compendio, que es el resumen de fe que hoy tengo en mi mano. Toda persona que quiera crecer en fe debe de tener apetito por la vida de las promesas de Dios, comer las promesas, tomar las promesas y llenarnos de las promesas de Dios. Crea en nosotros un desarrollo de fe. Hoy la gente quiere avanzar en muchas cosas, indaga, busca, pero quiero decirles que Abraham no poseía una Biblia como la que tenemos nosotros. Él no tenía ni siquiera un amigo de fe, no tenía una iglesia, no tenía pastor, pero él
accionaba cuando Dios le hablaba. Quiere decir que la fe funciona, la fe se activa, la fe es práctica, la fe es dinámica, no es filosófica. He repetido esto porque tenemos que llenarnos de una fe muy activa. Y la gente dice, bueno, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que espero, pero puesto en la promesa de Dios. Me comprometo a creer lo que Dios dice en su palabra. Cristianismo es fe. La gente cristiana tiene una actitud de fe. Aquí encontramos, por ejemplo, cosas que se parecen pero que no son. Pero la actitud de un cristiano, como la de Abraham, que era un hombre de fe, que no tenía Biblia, que no conocía la bendición de tener a Jesucristo, pero que si le creyó a Dios, él actuó conforme lo que Dios le habló al pie de la letra. Observemos en el libro de Génesis capítulo 22, verso 15. Ahí está, en el monte Moriah, con su hijo Isaac. Lo amarra, saca el cuchillo. Isaac está a punto de morir. Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué Abraham actúa de esa manera tan temeraria? Observemos qué ocurre en la escena mientras Abraham recibió la orden de sacrificar a Isaac. Dios le dice: dame a tu hijo Isaac, a quien amas. La primera actitud que yo veo en un hombre de fe es obediencia radical. La obediencia no es condicional. Para con Dios es incondicional y radical. Quiere decir que Abraham se estaba lanzando a algo que era sumamente doloroso y sacrificial. Y dice la escritura en Génesis capítulo 22 verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está sobre la orilla de la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice el verso 18: y en tu simiente, quiere decir en tu familia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La palabra clave de la fe en Cristo es obedecer a la voz de Dios. Yo tengo en mis manos hoy la voz de Dios escrita. Si esa voz hubiese corrido de boca en boca, se hubiese distorsionado el mensaje. ¿Ha visto cómo se distorsiona un mensaje de boca en boca? Pero la escritura tiene un solo mensaje de fe, para que no haya distorsión y yo reciba una fe pura, una fe auténtica. No es una fe de religión, es una fe de mi relación con Dios, basado en algo que Él dijo, y eso se llama promesa. La palabra promesa significa compromiso. Dios se compromete con la gente que le cree. Quiere decir que Dios no se compromete con alguien que es incrédulo o alguien que duda. Incluso el temor está basado en la incredulidad. Por lo tanto, Abraham lleva a su hijo al monte, en la cima del lugar, amarra a su hijo, lo va a sacrificar. Y la pregunta que me han hecho algunas personas: ¿por qué Dios le pide a Abraham: sacrifica a tu hijo Isaac? Isaac había nacido cuando Abraham tenía 100 años. Quiere decir que él lo amaba mucho. Dicen que los padres aman mucho a sus hijos, pero los abuelos aman con madurez. ¿Y por qué los abuelos aman con madurez? Porque lo que no le permitieron a sus hijos se los permiten a sus nietos. Hay más carácter, hay más experiencia. Imagínense un hombre que a los 100 años es papá de aquel hijo que tanto amaba con su esposa Sara. Ahora Dios le dice: ve y ofréceme a Isaac. ¿Por qué le pide eso Dios? Porque en aquel tiempo los dioses de
politeístas, dioses falsos que se hacían los hombres, ellos pedían una cuota y pedían al primogénito. De tal manera que Dios quería saber si como esa gente de dioses falsos amaba a sus falsos dioses, así Abraham lo amaría. El cristianismo no es diferente. Hay personas que han puesto toda su pasión por una filosofía, por una creencia, por una corriente ideológica. Quiere decir que si la persona después de esa actitud conoce el amor de Jesús, debe de tener un amor incondicional. Pues hay gente que ha muerto por una creencia, por una filosofía o corriente política, y ahora hacen ver que el cristianismo es algo más social. No, señor. Dios nos va a demandar hacer cosas sacrificiales. ¿En qué sentido? En una demostración de obediencia radical, en una fe absoluta. Eso es la vida de una persona de fe, demostrar fidelidad a Dios. Y la visión de Abraham era creerle a Dios, aunque no tenía la Biblia, pero creerle al pie de la letra, radicalmente. Observe la actitud, cómo Abraham se mueve y el ángel le habla y lo detiene. ¿Por qué actúa de esa forma Abraham? Porque la gente que es de fe, número uno, es decidida a hacer lo que Dios le dice por encima de sus sentimientos. Los sentimientos bloquean la vida de fe de algunas personas, porque la fe no trabaja por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y eso significan principios del reino de Dios. Yo no actúo en fe por lo que siento o por lo que veo, sino por lo que creo. Más allá, por encima de cualquier aspecto sentimental o emocional, mi fe tiene que estar sólida. Y eso es lo que agrada a Dios. ¿Cuántas personas se empantanan, se detienen y dicen, no puedo hacer esto porque yo tengo mis propias necesidades? No puedo hacer lo que Dios me manda hacer porque yo tengo mis propias prioridades. Y ahí es donde se bloquea la fe de algunas personas y no miran lo que Dios quiere darles, porque lo primero que debemos capturar es esa fe de obediencia. El Señor le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios solo le habló en una manera instintiva de que él capturó la voz de Dios. No se le apareció un ángel, no tenía una Biblia escrita, Dios no le mandó un profeta. Él percibió que Dios le pedía que sacrificara a Isaac. Quiere decir que nuestra fe tiene que ir más allá de cualquier elemento sentimental. La gente de fe no se mueve porque siento, deseo, percibo, quisiera. No, es un principio infalible. La palabra de Dios hay que obedecerla, pese a cualquier oposición que yo tenga. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, en el verso 11 y el verso 12, luego el verso 17 y el verso 19 nos hablan de Abraham. Y me gusta cómo describe la palabra del Señor la forma en que Abraham se movía en fe. Nuestra vida está diseñada en Dios para movernos en fe. Si no nos movemos en fe, entonces vamos a ser presas del temor. Y muchas de las cosas que queremos hacer o pretendemos lograr no vendrán porque el temor bloqueará nuestros impulsos. Pero la fe nos impulsa a hacer las cosas más allá de lo que estamos viendo u oyendo. Quiere decir que en este momento de crisis, en esta u otras naciones, se levanta una generación que vive en el mejor nivel de vida, y eso es vivir en fe más allá de lo que esta situación esté enfocando. Abraham se levanta y dice Hebreos 11, verso 11, Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos.
y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Verso 17. Dios puso a prueba la fe de Abraham, poniéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. El punto es que Abraham ya había tomado la decisión en su corazón de sacrificar a Isaac, pero también estaba seguro que como Dios le había dado a Isaac, Dios lo tenía que resucitar. Él creyó en un Dios, el único Dios que resucita a los muertos. Esto es sinónimo de Cristo, porque de tal manera amó Abraham a Dios que dio a su único hijo Isaac. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Jesucristo. Es una simbología que muestra cuánto podemos actuar y cuánto podemos lograr al obedecer a Dios. Dios se movió a través de la fe de un hombre y Dios se seguirá moviendo a través de nuestra generación, porque somos una generación de fe. Así que vamos a mover a Dios a través de nuestra actitud de fe. Si hay algo que debo de hacer es provocar a Dios a hacer milagros, provocarlo con confianza. Más allá de las circunstancias críticas, le creo a Dios, le creo a Dios. Y el punto de partida es que Abraham recuperó a su hijo. ¿Cómo lo recuperó? Dice la escritura que él ya lo daba por muerto. Bueno, yo lo voy a matar, pero me lo prometiste, me diste a este hijo, de alguna manera lo vas a resucitar. ¿Qué es fe? Hemos dicho que es fidelidad, pero la fe provoca que Dios cumpla sus pactos. Esta es una gran diferencia entre las personas que tienen una fe teórica. La fe teórica es simbólica. Es: Dios existe, yo lo sé, Él es poderoso, yo lo sé, Dios sana, yo lo sé, pero no la practican, porque las circunstancias ahogan con temores a estas personas. Observe que Abraham no vivió bajo el temor en ningún momento para ir al lugar y ofrecer a su hijo sacando el cuchillo para sacrificarlo. No titubeó. Hagámoslo en fe, movámonos en fe, no titubeemos. Recuerde, si Dios lo habló, solo hay que enfocarnos en lo que Dios dijo. Y fiel era Dios, que iba a resucitar a Isaac, a regresarle la vida a Isaac. Por eso Él actuó de esa forma. El panorama de la fe, hay una escena, y la escena de la fe es lo que dice la escritura, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba Abraham? Matar a Isaac. Pero ¿qué esperaba también Abraham de Dios? Que Dios resucitara a Isaac. Esa es la actitud de una persona de fe, y esa es la condición en que Abraham actuó, no sentimentalmente, es enfocado en la promesa. Por lo tanto, el tema, por eso se llama: las promesas de fe nos libran de vivir en temor. Cuando una persona vive en las promesas de Dios, vive fuera del ambiente del temor. Yo recuerdo que mi hijo Roberto Eliezer tenía 2 años de edad, se estaba muriendo. Y mi esposa y yo nos arrodillamos delante de él, del Señor, y le dijimos: te entregamos a nuestro hijo. Y aquel niño parecía que esa noche iba a expirar. Pero fue ahí que Dios nos habló acerca de esta iglesia, acerca del proyecto que tenía como familia con nosotros.
Y aunque no teníamos los recursos y nuestro hijo se estaba muriendo, le creímos a Dios. Y no solamente se sanó el niño, se cumplió cada palabra de la cual Dios nos habló. ¿Por qué? Porque usted es una generación de fe que no vive según lo que la gente vive, no vive según lo que la gente oye. Usted vive por la palabra que le cree a Dios. Usted se mueve por la palabra que le cree a Dios. Es por eso que usted tiene una fe victoriosa. Usted tiene una fe victoriosa porque usted se mueve en base a lo que Dios ha dicho, más allá de lo que se ve. En el libro de Hebreos, capítulo 12, regresando algunas páginas o caminando unas páginas por ahí, en el verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús. Diga conmigo: enfoque. Dios nos enseña cómo recuperar la fe a los que no nacimos en un hogar de fe. A los que nacimos en un hogar de fe, vamos a recibir más fe. ¿Se imagina la transferencia de fe que vamos a tener por medio de Cristo? Así que si hay alguien aquí que dice: pastor, yo estoy escuchando por primera vez la palabra de Dios, no se preocupe, usted va a llegar a ser un hombre victorioso de fe, una mujer valiente de fe. Porque yo era el muchacho más temeroso y venía de una familia que me habían enseñado a tener miedo. ¿Ha observado cómo le enseñan algunos padres a sus hijos a tener miedo? Ahí viene la mona, ahí viene el duende, ahí viene el perro ese, el cadejo. Ahí le meten miedo a la gente. La mano peluda. Hasta para dormir a los niños los meten en miedo. Dormite, niñito, que ahí viene el coyote, si no te dormí. Le meten miedo a la gente. Y hay otros que por su propia cuenta van y pagan para tener miedo. Esos son los que van al cine a ver películas de terror. Ellos no se dan cuenta que están desacreditando su vida y perdiendo lo más valioso para vivir una vida confiada. La gente que se mete en temor o que alimenta el temor va a ser presa y esclavo de todas las mentiras del infierno. Y le voy a explicar por qué. En el reino de Dios es el reino del bien, el reino de la paz. Por eso Jesús, antes de irse, Él nos ministró paz. Antes de irse de esta tierra, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y Él nos dejó una herencia de reposo, descanso emocional, de vida espiritual, de fe. El reino de las tinieblas, en cambio, vive en zozobra, desesperación y angustia por causa de que se separaron del reino de Dios y crearon su propio reino. Y el reino de las tinieblas creó un reino de terror. Los demonios sienten eso y cuando se acercan a alguien ministran eso. Por eso es que la gente dice: yo voy a la iglesia, estoy contento, pero después vivo triste, vivo temeroso, porque dejan que los demonios metan sus garras en la cabeza. Dígale a esos demonios: hasta hoy te vas de mi vida, fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene que vivir en el nivel de vida de confianza. Yo nací en Cristo para vivir en el nivel de vida de confianza. No puedo vivir temeroso. En el área en que nosotros tenemos temor es en el área donde el enemigo toma fuerzas. Temor al fracaso, temor a morir, temor al futuro, temor a que me dejen solo. La gente vive atemorizada. Y eso ellos no lo han visto como producto del reino de las tinieblas. Quiere decir que el que se alimenta de temor está abriéndole las puertas al enemigo para que atormente su vida. Jesucristo llama a los discípulos: vamos. Y hoy vamos a ir no solo 12 discípulos, vamos a ir todos los que estamos aquí.
Todos nos vamos a montar en la barca con Jesús, porque diga conmigo, Jesús es el autor de mi fe. La palabra autor viene del latín autor, que significa fuente. Él es la fuente de mi fe. Yo no tomo fe de otras cosas, es de Jesucristo. Él es mi fuente. También autor significa promotor. El que promueve la fe en mi vida es Jesucristo. Yo no puedo vivir con el mismo nivel de fe que viví en el año pasado. Este año es tu año. Este año es nuestro año. Vamos a vivir en el mejor nivel de fe de todos los tiempos. Este es el año para avanzar en la fe, para aumentar nuestra fe. Y tengo una sorpresa, que para aumentar la fe vamos a enfrentar los desafíos y le vamos a enseñar a lo natural que el poder de la fe es sobrenatural y vence las crisis. Así que los discípulos iban a tener una lección de fe y se montan en la barca. A ver, ¿cuántos quieren montarse en la barca con Jesús? ¿Estamos dispuestos? Nos vamos, ¿ok? Sabe que los pusilánimes y los cobardes dicen: yo los espero aquí. Es peligroso el mar, es peligroso el lago. Pero la gente como nosotros se lanza con Jesús. Vamos con Jesús. Ok, si Él es el autor, vamos a hacer exactamente lo que Jesús hace. Si Jesús salta, nosotros saltamos. Si Jesús grita, nosotros gritamos. ¿Listos? Vamos a verlo. Quiero que todos ustedes todos nos montemos en esa barca. Sí, yo sé que la estamos viendo pequeña, pero véase usted, no vea a los demás. Inclúyase ahí, igual que yo me estoy incluyendo. Entonces, autor significa aumentar. ¿Qué va a hacer Jesús? Aumentar mi fe. Autor significa agrandar. ¿Qué va a hacer Jesús? Agrandar mi fe. Autor significa mejorar. ¿Qué va a hacer Jesús? Mejorar mi fe. Hace algunos años estaba predicando Kenneth Hagin. Él ya murió. Le decían el apóstol de la fe. Y él llevó una campaña de 7 días y los 7 días habló de fe. Se le acerca un hombre disgustado y le dice: mire, hermano Kenneth, usted tiene un problema. ¿Cuál es mi problema? El problema que usted tiene es que solo fe, fe y fe y fe habla. No tiene otro mensaje. ¿Cómo no? Yo tengo otro mensaje. Pues predique otro mensaje, hombre. ¿Por qué solo fe habla? Y le dice: hermano Kenneth, ¿usted está en el mayor nivel de fe? No, pues voy a seguir predicando hasta que llegue al mayor nivel de fe. Eso es lo que Dios quiere, que alcancemos un mayor nivel de fe, que no vivamos bajo las crisis que antes vivíamos. En el nombre de Jesús, hoy van a ser libres las personas que padecen de insomnio, que padecen de terror, que padecen de temores. Se va tu temor, porque el alimento que estás comiendo es pura fe. Alimento espiritual, la palabra de Dios. Y entrando, Mateo capítulo 8, del verso 23 al verso 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Diga conmigo, le siguieron. Ahora, cuando los discípulos siguen a Jesús, recuerde que ahí estamos nosotros. Miremos de espalda a Jesús con la túnica, con su vestimenta, con su pelo largo y su barba, y sigámoslo. Él levanta un pie y mete el pie en la barca y se monta ahí. Y nosotros también metemos el pie y nos montamos ahí. Sigamos. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Están viendo las olas con los ojos de la fe. Estamos creando toda una escena. Ahí está, bamboleándose la barca. Las olas están entrando. ¿Y qué está ocurriendo con nosotros? Sentimos ese sacudión. Pero miremos a un lado. ¿Qué estamos viendo? En la parte de atrás, sobre una almohada, Jesús está durmiendo. Diga conmigo, pero él dormía. Los discípulos, está escuchando gritar a los discípulos. ¿Todavía no los escucha? Pues escúchelo. Dice:
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué creían los discípulos? De esta no salimos. Va a haber un naufragio y nos vamos a ahogar. Vamos a morir. ¿Alguien ha dicho eso aquí? ¿En algún momento de nuestra vida? ¿Por una enfermedad, un dolor físico o por una situación de peligro, ya sea en un vehículo, en un avión, en una guerra, en algo, en un desastre natural? Vamos a morir. Eso fue lo que los discípulos, ellos no llegaron diciendo: Señor, Señor, aquí hay un problemita. No, le gritaron, estaban desesperados. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Le gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué creen que les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Número uno, la fe se mantiene segura en la tormenta. La fe se mantiene segura en la tormenta. Hace años descubrí que a esos grandes huracanes que nosotros en tierra respetamos, según categorías que existen esos huracanes, por la velocidad en que están conduciéndose, dicen que son dos aires, uno caliente y el otro frío, que se encuentran en las costas del Atlántico, en el caso de nuestro continente, y luchan y se comienzan a remolinear. Y los expertos en meteorología mandan aviones especiales a meterse en el huracán. ¿Se imagina cómo sentirán los tripulantes de ese avión cuando el avión entra en el huracán? Hace algunos años yo estaba en un lugar del sur de la Florida y un amigo me jugó una mala pasada. Me llevó, por decir así, en forma distraída, hasta un lugar donde habían avioncitos de esos que no tienen revestimiento, y la gente va con solo la tubería expuesta y que parecen parapentes que tienen motor. Y me dice: yo te traje para que des una vuelta y para que te sientas contento. Y yo, persuadido, me monté, y el piloto hizo volar ese parapente, pero yo no sabía que ese día habían vientos huracanados de 80 kilómetros por un huracán que estaba entrando a la Florida. Y el piloto me lo dijo cuando ya estábamos en el aire. Hermanos, me dice el piloto: agarre el control, agarre la palanca. No, le digo yo, no voy a agarrar ninguna palanca. Yo sentía que lo presionaba tanto la tubería, porque no tenía fuselaje, que yo iba a doblar esa tubería, y aquello se hacía para arriba y para abajo y le dije yo: bajemos. Él creyó que yo le estaba diciendo que bajáramos en forma temeraria y hizo así, pero era bajar a la tierra, y él creía que era bajar en picada para hacer un viraje de esos de acróbata. En un momento yo sentí el corazón que se me salía por la boca y yo decía: Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me monté aquí? ¿Ha sentido alguna vez temor usted? Pues yo sentí mucho temor. Es más, se lo estoy contando y mi corazón se acelera porque tiene memoria, el corazón tiene memoria. Cuando yo bajé, hice lo de Cristóbal Colón, besé la tierra. Dije: Dios mío, jamás, nunca volví a hacer eso. Habían vientos de 80 kilómetros por hora en el sur de la Florida. Es terrible lo que uno pasa, ya sea por insinuación o por algo, pero ya todos conocemos lo que es la palabra temor. Pero la fe se mantiene segura en la tormenta. Observe la actitud de Jesús: dormía. ¿Quién puede dormir ante una tormenta que sacude la barca? Solo alguien que tenga mucha serenidad,
libertad de reposo y que esté totalmente desestresado. Si hay algo con que vamos a lidiar en la fe es no permitir que el temor nos invada. No permitir, enfocarnos en la promesa de Dios, hablando la palabra y actuando con toda la confianza en Dios es lo que va a permitir un mejor nivel de vida en cada día que nos permite Dios en esta tierra. Esa es la gente que tiene fe victoriosa. La fe victoriosa es la que vence las circunstancias. La tormenta les atacó y ellos fueron dominados por el temor. ¿Cuál es el propósito de los demonios? Que nosotros nos sintamos dominados por el temor. Puede venir el temor, lo rechazamos, pero dominio del temor significa que ya no estamos agradando a Dios con nuestra actitud, porque la fe agrada a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay gente que ora sin fe. Hay gente que vive sin fe. ¿Cómo enfrentamos las crisis espirituales? Había un hombre llamado Smith Wigglesworth. Él era plomero de Inglaterra. Ese hombre comenzó a leer la Biblia y la leyó tanto, pero tantas veces, que se metió una dosis pura de fe y comenzó a ver milagros tras milagros, sanidades, maravillas de Dios. Llegó a un lugar donde los demonios azotaban a la gente y tuvo que dormir esa noche en ese lugar endemoniado. Él estaba durmiendo en una cama de madera. Y cuando estaba dormido, ahí la presencia demoníaca produjo una escena diabólica de terror. Y comenzaron a moverle la cama en forma vibrante. Y la cama se comenzó a mover mientras él estaba acostado. Y él sentía la presencia demoníaca. ¿Quién no ha sentido temor, terror nocturno, como dice el Salmo? Hemos sentido como que alguien está ahí. Eso se llaman las entidades espirituales. ¿Qué hubiera hecho una persona de la iglesia si no tiene esa fe? Hermanos intercesores, aló, por favor, escuchen. Llévenme en oración ahorita, en este mismo instante, el enemigo. Observe, Smith Wigglesworth sabía que estaban los demonios. Él sentía la presencia demoníaca. ¿Qué es lo que hace la fe? Diga conmigo, la fe produce el nivel de autoridad del reino de los cielos. ¿Se siente el diablo? Sí, pero la fe produce el nivel de autoridad del reino de los cielos. Y cuando Smith Wigglesworth le dice: demonios, vuelvan la cama a su lugar, volvió la cama a su lugar. Los espíritus inmundos obedecen, son expulsados, son descubiertos y ellos fracasan gracias a la autoridad de fe que usted tiene. Gracias a la autoridad de fe que usted tiene en Cristo Jesús. Los discípulos estaban desesperados. ¿Qué creen que tenían que hacer los discípulos? Recuerde, estamos en la barca. La tormenta estaba sacudiendo todo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Acostémonos a la par de Jesús. Pero la barca, si Él duerme, si Él descansa, yo descanso. Porque cuando Jesús puso un pie en la barca, sus discípulos también se metieron con Él. Era para seguirlo literalmente. Todos los que estamos en este camino tenemos que seguir a Jesús literalmente. ¿Qué acción debo de tomar según las situaciones de la vida? A como Él las vivió, ahora Él me autoriza que yo puedo vivir en ese mismo nivel de vida, de confianza, de reposo, de descanso, para que no haya estrés. Solo nuestro estómago tiene 200,000 ramificaciones nerviosas. Ahora nos damos cuenta, según los estudios clínicos y la ciencia, desde la perspectiva de la medicina, que el ser humano
es frágil y necesita creer en algo fuerte y poderoso para no vivir nervioso. Así que necesitamos el poder de la fe. Fe. ¿Qué es lo que más necesita la gente? Fe, 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 fe. Cada día más. La fe es para los triunfadores. La escena, ¿cuál era? Jesús no se levantó y les dijo, cuando lo despiertan, Él no les dijo, tienen razón muchachos, hay peligro. Jesús no dijo eso. Jesús no les dijo, ¿y por qué no me despertaron antes? No les dijo eso. Jesús les dijo, hombres de poca fe. Qué ofensa, pero es la verdad. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Así que aquellas oraciones de, oh Señor, ¿qué haremos? Oh Señor, dice Dios, sos mi hijo, te he dado el manual de la fe y me estás diciendo que qué vas a hacer. Si aquí está tu manual para que triunfes. Observen que Jesús no se levanta asustado, se levanta enojado por la actitud de ellos. ¿Qué creen que hace Dios el Padre cuando ve que sus hijos viven preocupados? ¿Usted cree que Él nos va a decir, vení Roberto, te voy a dar una charla de psicología? Nos dice, porque estás asustado, porque estás desalentado, porque estás de incrédulo. Si yo te he dado mis promesas, ve y lucha por el destino que yo te he dado. No es tiempo de que te sentes ahí a pensar en la inmortalidad del cangrejo. Dicen que los cangrejos viven muchísimos años, que hay cangrejos de 70 años. No es tiempo de eso. Es tiempo de decir, diablo, no vas a seguir ensuciándome con mentiras la mente. Yo nací para triunfar, para caminar enfocado en la palabra de Dios. Si Jesús reposa, yo reposo. Ahora, fui a buscar algunas cosas como augurio. ¿Por qué? ¿Qué le atacó a los discípulos? La incredulidad, que en otras palabras entró por el temor. Esos demonios propagan malos augurios y presagios. Y eso está de moda. Los signos del zodíaco, los agoreros, toda esa gente que se mueve en esa esfera del reino de las tinieblas quiere producir una sociedad débil, desgastada y afligida. Y por eso la palabra augurio significa anuncio de un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios. A como estamos, dicen los discípulos, esta barca va a naufragar y todos vamos a morir. ¿No se pusieron a pensar que ahí estaba el autor de la fe? No se pusieron a pensar que jamás se iba a dar vuelta esa barca, porque ahí estaba Jesús, quien creó la fe poderosa en ellos. Presagio significa acción de anunciar un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o de simple intuición. A mí me parece, yo opino, yo creo, a como veo la cosa, y por eso la gente nunca vive en el mejor nivel de fe. Cómo trabaja el cerebro, cómo los nervios se alteran, el voltaje de nuestro corazón sufre, todo nuestro ser comienza a tener enfermedades que se llaman psicosomáticas, que son enfermedades reales, pero tienen su origen en el psiquis, en el alma del hombre. Y por eso hoy vemos úlceras nerviosas, gastritis nerviosas, problemas del corazón nerviosos. Y este es el momento, porque hoy usted va a ser liberado por el poder de la fe activa que tiene en Cristo Jesús. Vamos a ser liberados en el nombre de Jesús. ¿Para qué estaba el autor de la fe en la barca? El padre le dijo a Jesús, ve a la tierra y enséñales cómo quiero que ellos vivan. El hijo vino, se acostó en la barca. ¿Y quién cree que maneja los océanos y los vientos? El padre. Y por eso el hijo sabía que no le iba a pasar nada, que no iba a suceder nada malo.
Pero los discípulos tenían que ver y aprender. ¿Para qué somos discípulos de Jesús? Para ver y aprender. Esto no es cuestión de entrar a la iglesia, oh aleluya, alabanza, gloria a Dios, sí, yo soy cristiano, oh hermano, yo hablo en lengua. No, es fe. Cristianismo es fe, fe es cristianismo. Aquí se va a enseñar a tener fe de verdad en Cristo Jesús en este país. Hay un montón de gente que dice que es cristiana hoy y viven bajo una alteración del sistema horrible. Eso se llama incredulidad, y la incredulidad no agrada a Dios. Si nosotros vamos con esas crisis delante de Dios, jamás vamos a agradar a Dios, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Hay que llegar con absoluta autoridad ante las circunstancias. ¿A quién reprende Jesús? A los vientos. Y la autoridad de Jesús dice: calla, enmudece. Y se hizo bonanza. Y después todos los discípulos se sentían en pecado. Y bárbaro, y nosotros que íbamos a morir, que íbamos a morir. Y el Señor solo le dijo: calla, enmudece. Qué bárbaro. Jesús no hizo eso como un show o espectáculo. Es para que nosotros le digamos a las circunstancias: en el nombre de Jesús te sujetas. A la enfermedad, por mucho que sea el veredicto médico, se revierte ese veredicto, porque la ciencia hace lo que puede, la medicina hace lo que puede. Es una labor maravillosa que hacen los médicos, pero hay un nivel de fe en que tenemos que vivir. Igual es la fe para las finanzas. La gente que le cree a Dios da sin miedo. Vamos a invertir, vamos a hacer esto en el nombre del Señor, vamos a proyectarnos. Toda persona que no es de fe va a naufragar, pero toda persona que es de fe va a tomar autoridad sobre las circunstancias en el nombre de Jesús.